el barrio como un concepto, un marco político, ¿no? Porque bueno, Vallecas es un distrito, pero el concepto de barrio está como muy... es como un aglutinante que mueve, que aúna voluntades hacia objetivos comunes, ¿no? Con toda la diversidad sociopolítica de izquierdas que tenemos. Imaginaos todo el abanico de izquierdas posibles, pues cómo el concepto de barrio logra aunar esa gran diversidad, ¿no? Que existe en el espectro político vallecano, y a mí eso me llamaba mucho la atención. Entonces, indagando, también llegué a ver cómo pues ese papel activo en la promoción de la idea también generaba, la idea de barrio también generaba cierta especificidad cultural vallecana, ¿no? Cultural de barrio, ¿no? Pues con sus referencias, con sus rituales, ¿no? Hablando en términos antropológicos, ¿no? Lugares de encuentro, eventos, iconos, símbolos, banderas, etcétera, ¿no? Todo eso pues, va conformando una cierta especificidad cultural, ¿no? Que no quiere decir que todo el mundo esté ahí, pero sí que es un marco aglutinador que reúne, que corresponde al distrito de Villa de Vallecas. Es el origen de la población y el nombre de Vallecas, ¿no? La Villa de Vallecas, que en su tiempo, en la tardía Edad Media, era incluso más importante que la Villa de Madrid. Lo que pasa era pues, una villa, pues, como tantos pues, distritos que son ahora también barrios de Madrid, Hortaleza, Fuencarral, Carabanchel, Vallecas, pues eran pueblos de los alrededores, incluso más importantes o igual de importantes que Madrid en aquella época. Cuando Madrid se convierte en capital, pues va creciendo y algunas poblaciones de alrededor se siguen manteniendo, pero al haber cierta cercanía, ciertamente cada vez se van acercando más, ¿no? Entonces, a finales del siglo XIX, la parte de Vallecas que pegaba más con Madrid, que es la zona del puente, empieza a crecer, porque empieza a crecer la actividad industrial de la ciudad. Está la confluencia de la estación de Atocha, antes había una zona más industrial, una vía de comunicación, etcétera. Pues lo que antes era una zona de fondas, de picnic cerca del río, se empieza, porque antes donde había la M30 había un arroyo, el arroyo Brenigal, pues se empieza a conformar con más población. Va creciendo y llegamos a la 1930, en la década de los 30, que gana la opción republicana, y en Vallecas, pues la alcaldía de Vallecas lo ganan los socialistas, ¿no? El PSOE de aquella época. Como esa zona había crecido tanto y más en importancia, es decir, de actividad, la relación con Madrid era más cercana, pues en ese momento se traslada la alcaldía del pueblo de Vallecas al puente de Vallecas, para que veamos que el centro urbano se conforma entre lo que era en ese momento ese centro menos pueblo, más ciudad, más urbano, más industrial, con población nueva, también inmigrante, ¿no? Desde aquella época nos queda el trazado urbano, que el puente de Vallecas, el mercado de Doña Carlota, los barrios de San Diego, toda esa zona, el tramado, ¿no? Nos recuerda a esa época. Pero lo más llamativo de esa época, en relación de Vallecas con otros distritos o barrios de Madrid, es que gran parte de la población migratoria que llegó a Madrid entre 1950 y 1960 se estableció en terreno de labranza que había alrededor, porque en Vallecas había mucho terreno de labranza pues sin usar, y que pues, los dueños de esos terrenos o alquilaban o vendían esos terrenos y la gente que llegaba se construía una casita. No era suelo legalmente urbanizable, pero hubo un contingente tan grande de inmigrantes que vino a Madrid que era un proceso casi imparable.
Según los datos que yo he recogido, se recoge que 1/3 de la población, nueva población inmigrante que venía a Madrid, 1/3 de esa población se estableció en Vallecas. Para que veáis cómo de repente Vallecas en 10 años, y luego también ese crecimiento continuó de los años 60 a los años 70. En 1950 a 1960 Vallecas creció en población un 180%, o sea que imaginaros, suponiendo un 23% del total de Madrid. Y entre 60 y 70 Vallecas crece otro 31%. Es en estas zonas donde, bueno, pues como que se traslada o se reproduce la forma de construir de los pueblos, ¿no? Dicen de pueblos que fueron totalmente trasplantados a Vallecas, como el pueblo de Martos, ¿no? En El Pozo, ¿no? Que como no estaba permitido y había unos determinados lazos sociales, pues se generaban procesos de solidaridad ocasional, ¿no? A la hora de construir una casa. Siempre la historia que te cuentan de que en una noche tenías que construir la casa, por lo menos dejar el techo puesto para cuando viniera la Guardia Civil al día siguiente no te pudieran echar, ¿no? Pues eso necesita de una articulación social, de un apoyo mutuo, ¿no? Esto estamos hablando del franquismo, en esta zona de pobreza, también de delincuencia, de inmigración, ¿no? Pues esas situaciones precarias también generan situaciones de delincuencia, de cierta situación complicada, ¿no? Pues un poco zona franca, ¿no? Donde la policía o la Guardia Civil no llegaba a entrar. Entonces, como es una zona problemática, población inmigrante, y es una zona que a la policía no le es tan fácil entrar, también fue una zona donde emergieron mucha actividad, intervención política de la clandestinidad, de grupos, partidos, trabajando desde el concepto de barrio, el concepto de comisiones de barrio, las parroquias desde la teología de liberación, ¿no? Hubo todo este trabajo clandestino contra el régimen, de una politización de lo residencial, no solo del trabajo, igual que había comisiones obreras en las fábricas, pues se organizaban comisiones de barrio en los barrios, ¿no? Donde las mujeres cada vez tienen mayor protagonismo porque es su espacio, ¿no? Es su momento vital en el que ellas trabajan. Y es en este contexto cuando a finales de los años 60 el Ayuntamiento de Madrid quiere recuperar esos terrenos. O sea, hay unos procesos de promoción de vivienda, porque claro, a la medida que va creciendo Madrid, va creciendo Vallecas, pues casi ya llegan a tocarse. Entonces esos terrenos empiezan a valer dinero y empieza el proceso de querer expulsar a los vecinos que llevaban allí tiempo, que habían ido consiguiendo por mutuo esfuerzo cierta pavimentación, el tendido eléctrico, ciertas infraestructuras, pues se les quiere echar, ¿no? Y es en ese contexto en que nace la primera asociación de vecinos de España, que es la Asociación de Palomeras Bajas, ¿no? El éxito de la asociación de vecinos es tomar una figura legal de organización social que estaba permitida por el régimen y transformarla de acuerdo con las demandas que había en ese momento, ¿no? Que era que sí que se cuidara realojos, que era un proceso de remodelación urbana, pero que eso fuera para los vecinos que allí llevaban viviendo tanto tiempo y que tanto esfuerzo había invertido. Entonces, el modelo de asociación de vecinos se fue reproduciendo porque ya había un trabajo vecinal en el barrio y fueron tomando esta fórmula como modelo y fue creciendo y se fue coordinando y bueno, es como un poco el baluarte de la lucha vecinal de aquella época, ¿no? Muere Franco, empieza el proceso de transición y es en ese proceso de transición en el que se genera una oportunidad política debido también al empuje de tantos años de movilización que
que se abre un proceso de negociación no con la Comunidad de Madrid ni con el Ayuntamiento, sino directamente con el Ministerio de Vivienda de aquella época, ¿no? O sea, que estamos hablando con el Estado. Entonces, se generó un proceso de remodelación urbana que, como he comentado antes, pues en aquella época se denominó como el plan de remodelación urbana de mayor impacto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y no solo afectó a Vallecas, sino que afectó a diferentes barrios de Madrid. Lo que pasa es que el impacto en Vallecas fue muy grande, ¿no? Porque había, como he dicho, todo ese parque residencial de casitas era enorme. Era enorme. Entonces, en las asociaciones de vecinos, pues se entra en un proceso, cuando se firma esto, pues se entra en un proceso de gestión, de planificación. En cierta manera, pues como hay un logro, pues eso queda imprimido en la memoria, pero también se produce una desmovilización, ¿no? Por un lado, porque en cierta manera hay como una cierta desarticulación de la vivienda, porque claro, de la desarticulación de la vida cotidiana, ¿no? Porque la gente, mientras primero se construye un edificio, se realoja la gente, se tira a las casas. Allí, pues se construye, o sea, se va por trozos, ¿no? La primera fue Fontarrón, el primer barrio que se construyó en esa manera fue Fontarrón. De allí se movieron gente de otros barrios y luego fueron tirando, trasladando, construyendo, todo ese proceso, ¿no? Entonces, pues Palomeras, Altas, Fontarrón, las asociaciones de vecinos pues entran en ese proceso de gestión, de intentar adecuar lo que las iniciativas, el trabajo de promoción pública con las necesidades de los vecinos, que nunca llueve a gusto de todos, que unos quieren piso, otros no quieren piso, que no sé qué, pero aquí no, pero, o sea, intentar gestionar todo ese volumen es un trabajo ingente, ¿no? Y el trabajo de gestión, vosotros sabéis que es también agotador, pues para un tejido asociativo que, en cierta manera, también está más acostumbrado a reivindicar que a eso, pues le chupa mucha energía también, ¿no? Entonces, en aquella época, estamos hablando de los años 80, me he focalizado en los movimientos vecinal, pero no es el único movimiento que actúa en Vallecas en aquella época, pero en los años 80 estaba concentradísimo en esta labor, ¿no? Y pues estamos en la transición, la movida, no sé qué, bueno, pues también hay un influjo de resurgir de los movimientos, de otro tipo de movimientos más contraculturales, juveniles, la legalización de los partidos pues también no sé, ayuda a que haya cierta diversidad y recuperan esa idea de la movilización, del logro, de la relación con el entorno vallecano, pues lo recuperan de una forma más contracultural, ¿no? Si el lema de Vallecas, de movimiento vecinal es Vallecas nuestro, ¿no? Pues eso se traslada de una forma más contracultural. Es cuando emerge el signo de la VK, ¿no? Como Vallecas, ¿no? Y son colectivos anarquistas de aquella época que trabajan en ese sentido. Y en cierta manera se ha ido uniendo esa idea del logro, la relación con el entorno, se ha ido convergiendo con esa relación más de orgullo de barrio y con un aspecto también muy contracultural, aunque hay otros, conviven en Vallecas diferentes imaginarios, ¿no? Pero coinciden, tienen una forma contracultural o tienen una forma más tradicional, etcétera, pero sigue estando ahí presente. Y bueno, no sé. ¿Qué tiempo más o menos? Estoy bien. Y me quedan muchas cosas en el candelero, no sé. Pues, pero si quieres lo dejamos para... Lo dejamos para luego. Después.